fiscal general, Vaca, comparecerá en la Asamblea Nacional por investigaciones en los casos Odebrecht y Petroecuador. Contralor Pablo Celi tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea sobre los avances de la auditoría a la deuda pública. Asambleístas de oposición presentarán nuevo pedido de juicio político a Jorge Glass. Presidente de la República, Lenín Moreno, constata situación crítica de la refinería de Esmeraldas. Dictan prisión preventiva a los tripulantes de buque chino que navegaba en la Reserva Marina de Galápagos con 300 toneladas de fauna marina. En lo internacional, tragedia en Portugal. Un árbol cayó sobre una multitud que participaba de una concentración religiosa. Además, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra cobran la vida de al menos 200 personas al sur de Asia. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, hoy martes de quincena, 15 de agosto del 2017, y contentos de tener nuevamente a María Mercedes Castro después de unas merecidas vacaciones. Te extrañamos, María Mercedes. Igualmente a ustedes, a todo el equipo. Buenas noches, amigos televidentes. Feliz de iniciar nuevamente esta nueva jornada informativa. Vamos de inmediato con la información. Así es, el presidente Lenín Moreno visitó la refinería de Esmeraldas para verificar la situación y funcionamiento de las instalaciones. Mencionó que la repotenciación que efectuó el anterior gobierno no fue integral, sino focalizada. Un equipo de Televicentro se trasladó hasta la provincia verde y nos tiene toda la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, quiso constatar lo que ya le habían comentado sobre la refinería de Esmeraldas, y esta fue su reacción en un recorrido que efectuó. Lo menos que ha habido es una enorme irresponsabilidad. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, insiste en la situación de la refinería de Esmeraldas. Dice que es crítica. Por ejemplo, la unidad de FCC requeriría 45 días para pararla, hacer las reparaciones y volverla a poner en funcionamiento. Van a ser 2 años de la repotenciación de la planta con una inversión de 2.200 millones de dólares. Aquí fue donde se denunciaron actos de corrupción. Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado la reputación de este sector que es puntal en el desarrollo nacional. Valoramos a los trabajadores petroleros. Es mucho mayor el bien que han hecho por el país que el daño causado por algunos sinvergüenzas. Para superar los daños se deberán efectuar paralizaciones progresivas. Una paralización total de la refinería le significará al Estado ecuatoriano 1.2 millones de dólares diarios en pérdidas. Compañeros trabajadores petroleros, cuenten con todo el respaldo de su gobierno y apóyennos denunciando las irregularidades. Para detectar posibles responsabilidades se efectuarán 10 auditorías a los contratos de repotenciación. Hay garantías que están ahí, y si es que se determina por parte de la Contraloría que ha habido algún tipo de error por parte de las contratistas o incumplimiento por parte de ellas en la ejecución del contrato, habrá que ejecutarse esas garantías. Como parte del diagnóstico al sector hidrocarburífero, el presidente Lenín Moreno no descartó la posibilidad de que el proyecto Refinería del Pacífico podría paralizarse. Si es que los inversionistas no quieren invertir en la refinería, descártala completamente, Carlos. Solo si es que encontramos quien invierta en la refinería es que es un buen negocio, o si no puede ser únicamente novelería. ¿Necesitamos una refinería? Sí, nos puede ahorrar entre 5 y 6 mil millones de dólares en importaciones, pero, por favor, verifiquemos que tengamos primero inversionistas. En Esmeraldas, con cámaras de Omar Flores, informó Héctor Romero. Y en respuesta a las declaraciones del presidente Lenín Moreno hechas durante su visita a la refinería de Esmeraldas, Jorge Glass, vicepresidente de la República, aseguró a través de su cuenta de Twitter que hasta mayo la repotenciación de la refinería fue un éxito. ¿Es coincidencia que justo hoy se diga que se encuentra en estado crítico? Además afirmó que es apenas en los 3 meses de la nueva administración que la situación se habría vuelto crítica, por lo que solicita de manera pública al ministro de Hidrocarburos que brinde explicaciones sobre este tema. En mayo, cambio de gobierno, la refinería trabajó al 98% de su capacidad. Carlos Pérez, explique usted lo que pasó luego.
Ahora les contamos que el bloque de Alianza País anuncia que tanto el fiscal como el Contralor del Estado serán convocados la próxima semana para que comparezcan y entreguen información en diferentes casos. Durante la mañana, una ala del bloque gobiernista anunciaba un juicio político contra el Contralor, anuncio que se desvaneció en horas de la tarde. La asamblea retornaba de su vacancia y la primera sesión fue convocada a las 6 de la mañana. Y aquí, uno de los primeros anuncios que sorprendía. La legisladora aliancista Soledad Buendía aseguraba que la bancada de País había decidido en la víspera iniciar un proceso de juicio político en contra del subcontralor Pablo Celi. Hay varias preocupaciones que se detallaron ayer en el bloque. Una de ellas es las auditorías de gestión que son inconstitucionales. Según Buendía, existían las causales suficientes para iniciar un proceso en contra del subcontralor, pues se había arrogado funciones, aseguraba, al querer auditar la deuda externa e interna. Sí, ese es uno de los temas que se tratará. ¿Pero usted está de acuerdo en que se le pueda...? Claro que sí, estamos de acuerdo. Pero este anuncio fue desmentido minutos después por su colega de bloque Daniel Mendoza. Él afirmaba que la bancada tan solo había decidido solicitar información al Contralor. No, la decisión que tomó el día de ayer el bloque fue primero solicitar información y luego invitarlo a la Comisión de Fiscalización. Decía que en el oficialismo había preocupación ante el inicio de procesos de auditoría en contra de varios de sus compañeros de bancada y que por ello era necesario pedir información. Que algunos compañeros están siendo notificados por auditorías de gestión que se han realizado en el pasado, por lo tanto queremos que él, siguiendo el debido proceso, pues justifique su accionar. Más tarde, el pedido de juicio se desvanecía por completo. El presidente de la Asamblea anunciaba que se ha decidido convocar al subcontralor Pablo Celi para que entregue información de los casos que lleva adelante la Contraloría. Para que informe y rinda cuentas sobre sus declaraciones y sobre sus actos relacionados a iniciar una auditoría de gestión sobre la deuda que en los últimos años ha tenido el Estado ecuatoriano. Y en este pedido de comparecencia también se incluye al fiscal general Carlos Vaca, a quien le piden que entregue detalles del avance de las investigaciones en los casos de corrupción, Odebrecht y Petroecuador. El señor fiscal general de la Nación actualice la información y rinda cuentas sobre el avance de las investigaciones en los casos de corrupción. Así, el anuncio de juicio político en contra de Pablo Celi nació y murió en pocas horas. En la Asamblea esperan poder recibir la información completa de las autoridades convocadas a comparecer y que ésta sea útil para un posible control político. Informó Javier Gallo. La oposición anunció este martes que presentarán un nuevo pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Esto luego de que se ha revelado nueva información que involucraría al vicepresidente en supuestos actos de corrupción. Nuevamente unidos, los asambleístas de los diferentes bloques de oposición en la legislatura anuncian que presentarán una nueva solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Por eso hoy la exigencia de la ciudadanía es clara: que el vicepresidente renuncie a la vicepresidencia de la República o que los asambleístas lo destituyamos dentro de nuestras competencias. En este sentido, le decimos a los ciudadanos que presentaremos una nueva solicitud de juicio político con los nuevos elementos que el día de hoy son de conocimiento público. Esto, luego de que el CAL la mañana de este martes no dio paso al pedido de revisión de la anterior solicitud de juicio, que fue archivada por una mayoría gobiernista. Pero ese es un asunto terminado, ya no hay forma de revivirlo, murió con la decisión tomada hoy por el Consejo Administrativo de la Legislatura. Los 63 legisladores de oposición que impulsan el enjuiciamiento dicen que después de que se han revelado más detalles de la trama de corrupción de Odebrecht y ahora también de Petroecuador, será necesario que el vicepresidente sea llamado a un juicio político. La solicitud será presentada en los próximos días y adjuntarán más pruebas en las que supuestamente se involucra al vicepresidente Jorge Glass. Basta de pretextos y de tapetazos para seguir protegiendo y blindando a un vicepresidente deslegitimado, desacreditado, sin credibilidad alguna y ahora sin funciones. La Asamblea Nacional debe cumplir con su rol. Las bancadas de oposición también hacen un llamado para que el presidente Lenín Moreno convoque a una consulta popular en diferentes temas. Porque estamos claros que este sistema fallido, este sistema político
concentrador del poder nos ha llevado a evidenciar que hay impunidad y hay corrupción. Que desde la oposición seguirán insistiendo en la necesidad de que el vicepresidente de la República sea juzgado políticamente en la Asamblea. Informó Javier Gallo. Y una nueva diligencia se desarrolló la mañana de este martes en el caso Odebrecht. Fiscalía, en compañía de agentes de la Unidad de Criminalística, llegaron a un hotel en el norte de Quito para hacer el reconocimiento de la suite, donde presuntamente representantes de la empresa brasileña hacían el pago de sobornos en efectivo. La semana pasada comparecieron a rendir su versión libre y sin juramento los propietarios de este inmueble. Su abogado señaló que el lugar estaba rentado como vivienda familiar, mas no como oficina, por lo que la constructora es quien debe responder por esto y no sus defendidos. Entre los procesados, en este caso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se encuentra Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Glass, quien habría recibido alrededor de 13 millones de dólares en sobornos. El movimiento Creo presentó en el Consejo Nacional Electoral un pedido de investigación sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Alianza País. Esto luego de los audios difundidos por un medio brasileño en donde el tío del vicepresidente Jorge Glass pedía dinero para la campaña de alguien a quien denominaba Vidrio. La mañana de este martes, el movimiento Creo acudió hasta el Consejo Nacional Electoral para solicitar una investigación sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Alianza País. Esto luego de los audios develados por un medio de comunicación brasileño, en donde Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glass, supuestamente pide dinero a Odebrecht para la que llama campaña electoral de vidrio. Según César Monge, presidente nacional de Creo, se debe investigar las campañas incluso desde el 2006, cuando Rafael Correa se postulaba para la presidencia. Esto en base a unos audios publicados en donde supuestamente Fabricio Correa, hermano del expresidente, habría aceptado que su campaña fue financiada por Odebrecht. En estas pruebas que hoy son públicas, no tienen cómo decir que no existen indicios claros y evidentes de aportación de la empresa Odebrecht a las campañas de Alianza País. ¿Por qué? Porque lo dice el tesorero primero de la campaña del 2006 y luego el tío pide dinero a Odebrecht y eso está grabado y lo puede ver el Ecuador entero para la campaña reciente del señor Jorge Glass. Que se esclarezcan las cuentas, los aportes de las campañas pasadas, todas las campañas pasadas durante los últimos 10 años, para que se determine si es que ha existido alguna ilegalidad. Su pedido lo hacen basado en el artículo 296 del Código de la Democracia, que establece que si el aporte para la campaña electoral fue ilícito, el candidato electo perderá el cargo. Y con estas evidencias, el señor Glass debería perder el cargo, porque aquí lo que se denota es que se ha violado la ley. Esto no es una subjetividad nuestra, hay un artículo de la ley y si la ley existe, el CNE debe ejecutarla. Según Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia por Creo, de comprobarse un financiamiento ilícito basado en los audios, esto no apuntaría solamente al vicepresidente de la República, Jorge Glass. El dinero no puede haber sido utilizado solamente en beneficio del candidato a la vicepresidencia, porque se elige en dupleta. Entonces, en la misma papeleta fueron elegidos Moreno y Glass de acuerdo a los resultados del CNE. Informó Alison Corral. Y la Comisión Anticorrupción analiza la posibilidad de denunciar a Marco Maldonado, el conjuez que habría sido manipulado por Carlos Polit, excontralor. Es que tras una intervención de Polit, él habría declarado como maliciosa y temeraria la denuncia presentada por la comisión el pasado 18 de febrero del 2016. Respecto a un supuesto sobreprecio en adquisición de un terreno destinado a la construcción de la refinería del Pacífico. Esto, a pesar de que dicho conjuez en un comunicado asegurará que jamás tuvo contacto con Polit. Maldonado va a ser acusado por la Comisión Anticorrupción. Hoy día justamente vamos a tratar en pocos minutos la denuncia que presentaremos sobre el tema. Un grupo de ciudadanos autodenominados jóvenes indignados por la corrupción fue recibido por la Comisión Anticorrupción para, según dijeron, hacer una convocatoria masiva para que los ecuatorianos salgan a las calles a exigir celeridad en las investigaciones.
Todos los días a las 4 de la tarde, un grupo de jóvenes autoconvocados por redes sociales se une frente a la Fiscalía con carteles que contienen un reloj, para, según dicen, hacer saber a las autoridades que están vigilantes frente a las investigaciones de corrupción y que el tiempo se agota. Nos hemos denominado jóvenes indignados, porque realmente es una convocatoria ciudadana. Ya estamos cansados de la corrupción, la impunidad y ahora el cinismo. Este mismo grupo y con las mismas pancartas fue recibido por la Comisión Anticorrupción. Su objetivo es hacer una convocatoria para que toda la ciudadanía indignada levante su voz en las calles. Lo que queremos ver es resultados, señores, no queremos largas, queremos eso sí, ser respetuosos de la ley, queremos entender que hay que cumplir el debido proceso, pero tampoco que quede en la impunidad. Los representantes de la comisión saludaron la iniciativa y la apoyan. Antes éramos solamente los que ya estamos pintando un poquito el pelo blanco, los que aparecemos hablando de este tema. Y es realmente un honor inmenso saber que ustedes jóvenes inician una campaña de esta naturaleza, que queremos acompañarles. Ellos invitaron a que los jóvenes se unan y sigan cuestionando. Viene Capaya a hacer las declaraciones que ya lo dijo mediante audios en los Estados Unidos, mediante videos. No nos va a decir nada más de lo que nos dijo afuera. Yo quiero saber cuánto les dieron, en dónde depositaron, cómo se repartieron y cómo nos van a devolver. En Quito informó Andrea Orbe. Para el sector empresarial, la repatriación del dinero en el exterior no es una opción tan viable para reactivar la economía en el país, al menos si actualmente no existe seguridad jurídica en el Ecuador. Conversamos con expertos sobre el tema, veamos. Según el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, se estudia un proyecto de ley entre el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas para la repatriación del dinero en el exterior, pues se estima que las empresas nacionales tienen entre 30.000 a 36.000 millones de dólares fuera del Ecuador. Para el sector empresarial esta propuesta no resulta muy viable si actualmente no existen las condiciones para garantizar la seguridad jurídica de las empresas. Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Estabilidad jurídica, estabilidad normativa, estabilidad tributaria. Cuando en el Ecuador sea seguro invertir y genere buenos rendimientos para el inversionista, la plata va a llegar sola. Con este proyecto se pretende que desde el gobierno se haga cambios a nivel tributario y sea cristalizado con incentivos para el sector. En condonar ciertos impuestos para la gente que sacó estos fondos cuando este dinero vino de una manera lícita. Para el experto en temas económicos, Pablo Dávalos, la repatriación de dinero en el exterior tampoco es una opción viable, pues esto, en vez de mejorar la liquidez, podría afectarla más. Imagínese usted, la economía recibe esos 36.000 millones y si esas personas consideran que no se han cumplido sus expectativas, pueden otra vez volver a sacar esos 36.000 millones y la economía se produciría un shock a nivel de liquidez, un shock a nivel de crédito y nos podría hacer daño. Sin embargo, para el sector empresarial, sus propuestas de activación económica van por otro camino, como por ejemplo, derivar obra estatal al sector privado, entre otras medidas. Se debe derogar o reformar la ley de plusvalía, se debe bajar el anticipo al impuesto a la renta, se debe eliminar de inmediato el ISD para materias primas y bienes de capital e irlo eliminando paulatinamente, que se debe dar facilidad para contratar. Porque muchas veces en el Ecuador el costo del despido es el más alto de la región. Pero según Dávalos, lo importante es que el gobierno presente ya un claro programa económico. Generar liquidez a la economía. ¿Y cómo generamos liquidez a la economía? Por ejemplo, reduciendo el IVA. Fíjese usted, cuando se redujo el IVA del 14 al 12%, la economía empezó a reactivarse. Las salvaguardas, se eliminaron las salvaguardas y la economía empezó a reactivarse. Necesitamos también eliminar la segmentación crediticia, de tal manera que los microempresarios tengan acceso a crédito más barato. Informó Alison Corral. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que ya cuentan con los insumos necesarios para el nuevo Código Integral Laboral. Manifestó que en 30 días más se enviará al Ejecutivo un proyecto de borrador para que sea analizado y enviado a la Asamblea Nacional. Las declaraciones las hizo tras la clausura de las mesas del diálogo nacional en la Gobernación del Guayas. Por supuesto, un código integral, orgánico, laboral, que ya no pueda ser cambiado tan fácilmente y que no trabajen los trabajadores del Ecuador y los empleadores del Ecuador bajo un sistema de acuerdos ministeriales, que tengan las reglas claras y definidas de manera permanente, que sea muy difícil modificarlo, sino a través, por supuesto, de la Asamblea Nacional y de la Presidencia como colegislador. Esa es la idea. Más bien vamos a ahondar las conquistas laborales, vamos a proponer, nos hemos recibido ya
modalidades nuevas de contrato, pero todas con aumentos salariales importantes. Así que de ninguna manera no vamos a retroceder ni un centímetro en los beneficios ganados para el sector trabajador. Así es, un sujeto acusado de una doble agresión sexual fue detenido en el sur de Quito. El sospechoso cuenta con 10 detenciones anteriores por diferentes delitos. Según la denuncia presentada en la Fiscalía, el individuo se ganó la confianza de la dueña de varios restaurantes y fue contratado como cocinero para uno de los locales. Todo transcurría con normalidad. El buen desempeño del sospechoso, colaborador en todo sentido, hizo que la propietaria le tenga en buen concepto como un hombre trabajador y sobre todo respetuoso. Las víctimas son dos mujeres de 41 y 19 años. Por la confianza que le tenía un cierto día, le pidió que le ayude con un daño en la tubería de la casa. Darwin M., de 42 años de edad, aceptó encantado. Llegó al domicilio ubicado en el norte de Quito y empezó los arreglos, pero mientras se movía, supuestamente, iba planificando cómo saciar sus bajos instintos. Estamos con el delito de violación al momento. Aprovechó que madre e hija se quedaron solas en casa y puso en marcha su plan. Presuntamente las ató de pies y manos, las desnudó y las grabó con el celular para luego proceder a la agresión sexual. Y les acuesta en un solo dormitorio, donde procede primeramente a filmar bajo amenazas con un arma blanca. Agentes de la PJ en coordinación con la Fiscalía empezaron a trabajar en el tema. El sospechoso fue ubicado horas atrás en el sector de la Ciudadela Ibarra y llevado a la audiencia de formulación de cargos, donde el juez penal ordenó prisión preventiva. Del artículo 171, el cual está estipulado como el delito de violación, en el cual se establece una pena de 19 a 22 años. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad antes de contratar a alguien, conocer su hoja de vida, antecedentes y referencias para evitar sorpresas. El presunto violador cuenta con 10 detenciones. Entre robo, hurto y robo calificado. En el 2017 se han presentado 81 denuncias por violación, 47 sospechosos han sido detenidos en flagrancia y 34 se encuentran en proceso de investigación. En Quito informó Iván Casamen. Una adulta mayor murió luego de ser atropellada por un bus de transporte público en el sur de Quito. El pesado automotor destrozó el cuerpo de la mujer de aproximadamente 83 años de edad. La octogenaria madrugó como todos los días. Era conocida por vecinos de La Mena, pues acostumbraba a pedir caridad en ese sector. Supuestamente, cuando pasó el accidente, intentaba cruzar la avenida sin percatarse que el alimentador arrancaba luego de dejar pasajeros. Y más que todo es por la imprudencia, ¿no? de parte y parte de lo que son peatones, al no esperar el semáforo, al no cruzar por el paso cebra. Conductores igualmente no percatarse al momento de arrancar su vehículo. Al parecer el chofer ni por enterado que la mujer fue arrollada. El bus como que se movió, pero nada más, hasta cuando uno de los pasajeros dio la alerta y comenzó el drama. Un agente de tránsito alcanzó la unidad a varios metros de donde quedó el cuerpo destrozado. El conductor no acababa de salir del asombro. Adelanté mi motocicleta a alcanzarle al conductor. El transporte público circulaba en sentido norte-sur, estaba por su carril. Presuntamente la víctima no esperó a que el semáforo se ponga en rojo para cruzar y por ganar un segundo al día terminó aplastada por las llantas del pesado automotor. Por versiones de transeúntes y pasajeros informan que la señora intentó cruzar en el semáforo en verde y el conductor tal vez estuvo viendo lo que subían los pasajeros, por eso no se percató de lo que la señora estaba tratando de hacer. Los conocidos de Clarita, como le decían de cariño, elevaron una oración al Todopoderoso para que el alma de la adulta mayor descanse en paz. En medio del asombro, porque nadie sabe cuándo le llega la hora, el cuerpo fue levantado y entregado a la ambulancia de medicina legal. Se trata de un atropello y arrollamiento de un vehículo de transporte público. Vivía de la voluntad de quienes a diario transitaban por el sector de La Mena al sur de la urbe. El destino acabó con la pesada carga de la adulta mayor, que ya no volverá a la calle a rogar por una moneda. Partió en ese sueño eterno, dejando al conductor en serios problemas. Fue detenido. La autoridad de tránsito determinará el grado de responsabilidad de cada uno. Estamos realizando las investigaciones necesarias, levantamiento de huellas e indicios para poder determinar la responsabilidad en este caso. Como que la muerte madrugó y estaba circulando por las avenidas del sur de la capital. En Quito informó Iván Casamen.
Seguimos recorriendo el país. En Riobamba, una joven de 20 años, estudiante de la Politécnica de Chimborazo, fue encontrada sin vida en estado de putrefacción. Las autoridades investigan para descartar una muerte violenta. Dentro de este edificio ubicado al norte de Riobamba, Ligia B, de 20 años de edad, estudiante de la Politécnica, fue encontrada sin vida. Se presume que llevaba así al menos 6 días. Sus conocidos sorprendidos decían no saber las causas de su muerte. No se sabe si es asesinada todavía, las versiones dará el médico legista, obviamente. Lo que se sabe es que la hermana le ha estado llamando algunos días, no contestaba su teléfono. Que el día miércoles se había dejado para dar una prueba y que hasta ahí sabían los papás. Le llamaban y no contestaba. Personal de criminalística y DINASER realizaron los peritajes en el lugar, tomaron huellas y varias muestras. Nadie sabía nada. Los malos olores fue lo que conllevó a descubrir el cadáver. Sí, varios días, porque según escuché que había pasado más del sábado. Sí, tenía mal olor. Sin ninguna hipótesis de su muerte, los uniformados se marcharon. Ya por la mañana, familiares de la desafortunada confirmaron que era oriunda de Macas. Regresó a Riobamba para estudiar, pero la muerte la esperaba. La hermana le ha comunicado, le ha llamado a la dueña de la casa, entonces ella le ha ido a abrir la puerta y ha encontrado así cadáver. El cuerpo estaba en estado de descomposición. Las investigaciones podrán determinar si existió muerte violenta o qué mismo pasó con la joven mujer. Fue de 5 o 6 días de haber fallecido lo que está en estado avanzado de descomposición y de putrefacción cadavérica. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un ciudadano fue golpeado por un presunto antisocial a quien acusa de pretender robar sus pertenencias. El hecho se registró en la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil. Llegó hasta la fiscalía escoltado por agentes de la Policía Nacional. Su cabeza sangrante, su rostro denotando sed de justicia, mientras que su mirada apuntaba reiteradamente a este ciudadano, a quien acusa de ser el autor de sus lesiones, todo con el afán de robar lo poco que llevaba en sus bolsillos. Sí, me cogió por la parte de atrás, que si me hubiera puesto el revólver de frente yo daba, ¿no? Pero me comenzó a atacarme solo por atrás la espalda, o sea, darme cachazo como tengo acá, ¿no? Varios golpes, como usted me ve, mire, todo de aquí, si me ve en la cabeza tengo algunos golpes acá. Para fortuna del afectado, justo en esos instantes cruzaba un patrullero policial, cumpliendo con su ronda de rutina. Ellos notaron lo sucedido y rescataron al ciudadano. Exactamente, fue un delito flagrante, nosotros pudimos constatar todo el hecho. Una reacción rápida, bajándonos del patrullero, inmediatamente neutralizándole. Por su parte, el acusado habría pretendido deshacerse del arma que utilizaba, pero los uniformados no le perdieron el rastro a cada uno de sus movimientos. Botó el arma, pero estaba ahí, de frente estaba el arma, enseguida los policías cogieron el arma. Estoy sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, pero tenemos que verle que es grado tentativa, que eso le disminuye a 1/3. Por el artículo 189, primer inciso, ya que es con violencias y amenazas, ya que tuvo las lesiones en la cabeza. El afectado aseguró que sorpresivamente el implicado pretendió convencerlo de solucionar la situación mediante el diálogo. Arreglemos, ¿cómo yo voy a arreglar? Pues si sé que tiene familia, o sea que yo no tengo familia, él nomás tiene familia. El delincuente dice, yo tengo familia, jefe, o sea, yo no tengo entonces. Informó José Morales. Un muerto y un herido de gravedad es el resultado de un incendio producido en Loja. Se presume que el siniestro fue provocado en una casa abandonada donde habitaban 2 indigentes. Las autoridades investigan lo sucedido. Es el momento cuando vecinos ayudan a sacar los cuerpos quemados de 2 personas que se encontraban en una casa abandonada ubicada en las calles Lourdes y Olmedos en la ciudad de Loja. Según reportes, eran indigentes. Se necesitó la ayuda de varias personas porque el dolor de las quemaduras eran intensas. Se conoce de manera extraoficial que al parecer les echaron gasolina y les prendieron fuego. Aparentemente estas personas habían sido quemaduras provocadas porque había habido como algún incendio en su vivienda, ¿no? Fueron llevados hasta el hospital Isidro Ayora. Ahí les brindaron atención. Su condición es crítica. Pudimos ingresar hasta la sala de cuidados intensivos. Ahí las personas están siendo atendidas con aparatos que los mantienen aún con vida. Sí, como les decía, la situación, el estado de los pacientes es crítica, de manera que permanecen con pronóstico reservado. Lastimosamente, uno de ellos, debido a su condición, falleció
falleció. Ahora sus restos están siendo velados. Familiares piden justicia. Justicia queremos con cualquier persona que hizo eso, pero nada más. Giovanni Loaiza, abogado defensor de las personas perjudicadas, señala que se realizan las debidas investigaciones porque se presume que fue provocado. Por supuesto, esto es claro, existieron terceras personas que produjeron este crimen de manera intencional. En Loja informó Marcela Constante. Una embarcación de bandera china fue detenida cuando navegaba al interior de la Reserva Marina de Galápagos. El buque transportaba aproximadamente 300 toneladas en especies de fauna marina. La operación se ejecutó a 34.5 millas náuticas al este de la isla San Cristóbal, cuando la embarcación de bandera china se encontraba navegando dentro de la Reserva Marina de Galápagos. El operativo contó con la colaboración de lanchas guardacostas y el helicóptero naval. Que no es un barco pesquero, es un barco carguero que lo que probablemente hizo fue comprar la pesca a otros barcos menores. El buque navegaba con alrededor de 20 tripulantes a bordo. En sus bodegas encontraron especies de fauna marina vulnerable, entre estos tiburones martillo, especie en peligro de extinción, con un peso aproximado de 300 toneladas. Había aletas de tiburón, por lo que nosotros consideramos que muchos de los peces que están en las bodegas frías son tiburones. Muchos también son otras pescas, otra pesca blanca que se llama. Según el director del Parque Nacional Galápagos, se trataría de la embarcación más grande capturada dentro de la reserva marina. Se desconoce aún la procedencia de la pesca que transportaba. Lo que sí podemos determinar es que no necesariamente toda esa pesca venía de la reserva marina, pero el hecho de haber encontrado tiburones jóvenes, incluso tiburones niños, bebés, indica que la pesca pudo haber sido realizada dentro de la Reserva Marina de Galápagos. En la audiencia de flagrancia a la tripulación de la embarcación china, la jueza de la unidad multicompetente dictó prisión preventiva por el presunto delito contra los derechos de la naturaleza, además de la incautación de la embarcación en cuestión, la destrucción de la pesca. La nave fue detectada por el sistema de monitoreo satelital de embarcaciones mientras transitaba de forma ilegal dentro de la Reserva Marina de Galápagos. En Quito informó Iván Casamen. En Pastaza, la DINAPEN y el MIAS rescataron a 3 niñas que fueron abandonadas hace más de un mes por su madre, quien se presume trabaja en Morona, Santiago, mientras que el padre de las pequeñas estaría preso. Las menores fueron llevadas a una casa hogar mientras se define su futuro. Luego de recibir una denuncia ciudadana, efectivos de la DINAPEN, policía especializada en el caso de menores de edad, realizaron un operativo en el barrio El Recreo de Puyo, en la vía Atarqui, para rescatar a 3 niñas de entre 9 y 3 años de edad que se encontraban en situación de inminente riesgo. Su padre está detenido y su madre les dejó hace más de un mes bajo cuidado de un hermano de 18 años. Tenemos en este domicilio, como ustedes pueden ver, no presta las condiciones de salubridad para que habiten estos niños que se encontraban sin sus progenitores, solamente con un hermano mayor de edad y los otros son menores. Vivían en condiciones infrahumanas. En estado de hacinamiento, un cuarto los albergaba. Tenían una sola cama, carecían de luz, tampoco tenían una cocina para preparar sus alimentos. Por ello utilizaban un fogón en la parte externa para preparar lo que los vecinos les daban o conseguían. Los moradores del sector observaban que los niños salían a pedir comida en los exteriores, en las tiendas. En el lugar se encontró además a otros jóvenes. Dijeron que eran sus parientes, quienes también se alojaban allí. El dueño del cuarto dice que su vida era totalmente desordenada y las niñas estaban expuestas a cualquier peligro. Vienen unos y otras. Finalmente las menores, con llanto en sus ojos, fueron retiradas del lugar, llevadas a una casa hogar donde permanecerán albergadas mientras se define su futuro. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Las Fuerzas Armadas rescataron a 6 excursionistas de los páramos de Penipe en Chimborazo. Los viajeros estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 13 de agosto. 6 personas fueron rescatadas por las Fuerzas Armadas en los páramos de Penipe, en la provincia de Chimborazo.
Efectivos militares se apoyaron en una aeronave que trasladó al grupo de excursionistas al estadio de Cantón Baños de Aguasanta, en la provincia de Tungurahua, donde paramédicos del Ministerio de Salud les brindaron los primeros auxilios. Los viajeros son originarios de la parroquia Huambaló, en el Cantón Pelileo, quienes iniciaron su expedición hacia la Laguna Negra, pero no lograron salir de la zona por el difícil acceso. Fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 13 de agosto. En el grupo se encontraba un soldado en servicio pasivo que se encargaba de guiar al grupo y confirmó que los 3 adultos y 3 adolescentes se perdieron en horas de la noche del pasado lunes. Familiares de los rescatados agradecieron la labor de las Fuerzas Armadas y de los organismos que participaron en el rescate de los excursionistas. Más de 500 denuncias se han receptado desde el pasado 13 de marzo que empezó a funcionar la plataforma municipal Bájale al Acoso, iniciativa que fue socializada con representantes de ONU Mujeres. Por los altos índices de acoso sexual en el transporte público, el pasado 13 de marzo de este año se lanzó la plataforma municipal Bájale al Acoso y con 5 meses de su operación se han receptado más de 500 denuncias. 14 casos han sido referidos a la Fiscalía y de ellos 4 sentencias han sido ejecutoriadas. Esto demuestra que este procedimiento no se queda solo en un reporte, en un mensaje de texto, sino tiene una continuidad hasta la Fiscalía y sobre todo que poco a poco vamos generando conciencia. Esta plataforma está disponible en 120 unidades del transporte público de los sistemas de trolebús y ecovía. A través de un mensaje de texto al 6367 con la palabra acoso y el número de la unidad, usted puede denunciar. La iniciativa fue socializada con representantes de ONU Mujeres. El acosador ha registrado una situación de acoso sexual dentro de esta unidad de transporte. Solicitamos a los pasajeros mantenerse alerta y respetar a quien se encuentra a su lado. Muy bien, lo vemos muy innovador. Creemos que todos estos instrumentos que se están creando es que el gobierno del municipio ha tomado conciencia de que no es solamente un programa, sino que lo están poniendo en todo su accionar. Las autoridades realizaron un recorrido por la estación La Magdalena al sur de Quito, donde funciona la central de operaciones. Se receptan denuncias, existen cámaras de videovigilancia y en un tiempo récord se puede detener al agresor o agresora. El tiempo de respuesta actualmente es en promedio 58 segundos. El Patronato San José y ONU Mujeres trabajan en cooperación en proyectos como Ciudades Seguras para garantizar la igualdad de condiciones, informó Priscila Cadena. 1.600 estudiantes del ciclo básico acelerado y del bachillerato virtual se incorporaron. Se trata de programas educativos impulsados por el municipio de Quito para jóvenes que por diversas razones no pudieron concluir con su formación académica. Son jóvenes que por diversas razones dejaron sus estudios y ahora cumplen su sueño, el de graduarse. Ese es el caso de Jeremy Valencia, que con mucha satisfacción logró terminar el bachillerato en 2 años, por lo que quiere seguir preparándose y ser un gran profesional. Unos problemas familiares, me tocó salir de la escuela, del colegio, y pues empecé a retomar después mis estudios de algún tiempo. Pienso seguir la carrera de administración de empresas, además de con mis padres de intérprete de lengua de señas ecuatoriana. Alrededor de 1.600 estudiantes se incorporaron este martes en un evento masivo que se desarrolló en la unidad educativa Sebastián de Benalcázar. Esto gracias a los programas educativos que lleva adelante el municipio de Quito por más de 9 años, el ciclo básico acelerado y el bachillerato virtual. De un programa intensivo de estudios de 11 meses en los cuales concluyen el ciclo básico o también podrán optar por seguir el programa de bachillerato virtual, que es otro de los programas de educación inclusiva que lleva adelante el municipio. Es un programa que inició nuestra administración municipal. Los beneficios de estos programas es que ayudan a personas de todas las edades a completar sus estudios en menor tiempo y cumpliendo con todos los parámetros. También se entregó diplomas a los jóvenes con mejor rendimiento. Mi meta estaba este año poder ser una buena estudiante, entonces hice lo posible para cumplirla. Sí, fue un sueño, la verdad, realizado ya grande, haber terminado el ciclo básico acelerado y ahora comenzar otro nuevo año lectivo para poderse uno graduar y tener lo que quiere. El presupuesto que destina el municipio de Quito para estos programas es de $1,5 millones, informó Priscila Cadena.
Felicitaciones a todos los estudiantes y un saludo especial a Jeremy, que es hijo de nuestros compañeros de lenguaje gestual. Y Nelson Morales es uno de los pocos talabarteros que quedan en el país, especialista en el tejido de implementos para el caballo. Su taller, ubicado en Machachi, es una vitrina que exhibe sus obras hechas a mano. Nelson Morales se considera talabartero de profesión. Este artesano, cuyo taller funciona frente al estadio de Machachi en el cantón Mejía, domina todo el proceso para el tratamiento de los cueros, desde la selección de las pieles en el camal hasta su transformación en tejidos e implementos para el caballo. Esto era fiebre mía, porque yo era cometa de mi papá. Su habilidad para tejer el cuero le hace diferente a otros talabarteros. Morales prefiere las pieles de toros colorados porque tienen una bonita flor de cuero, señala. Su trabajo empieza con la curtiembre, para después cortar y preparar en tiras el cuero que le servirá para elaborar sus productos. Su mayor preocupación es controlar personalmente este proceso de forma natural, sin aditamentos químicos o elaborados industrialmente. Él encarna la tradición de los antiguos. Entonces tejer, preparar todo, ya yo eso sabía porque me gustaba hartísimo, y mi papá, él compraba las pieles y él hacía las huascas, él tenía las huascas al escoger. Entonces, donde lo que ya me puse a hacer esto que me gustaba toda la vida. Desde pequeño empezó su interés por el oficio. No tuvo maestro y perfeccionó este arte ayudado por fotografías, que le permitían documentar las formas del tejido. Se siente orgulloso de ser el ganador unánime en una feria de Cayambe, donde vinieron jueces de Estados Unidos y Argentina. Sus monturas, estribos, tarabas y caballitos de madera con todos sus aperos miniatura fueron muy apreciados por el jurado. También se siente orgulloso de representar al Cantón Mejía cuando es invitado a las ferias de exposición. Con un trabajo periodístico de Ponto Moreno, informó Roberto Peñafiel. Enseguida, en lo internacional, muertos por las torrenciales lluvias soportadas en Asia. Esto y más en pocos momentos en El Comercio TV.